Bueno, padre, adelante. ¿Ya me escuchan? Las cámaras. Sí, señor, le escuchamos perfecto. Bueno, pues estamos aquí para compartir y bueno, ya hemos rezado el rosario, pero vamos a hacer una pequeña oración para darle gracias a Dios por este regalo que nos da esta noche, de poder compartir un poco más de este mensaje y todo lo que el Señor quiere hacer en nosotros. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Señor, ponemos en tus manos nuestras vidas, que tu Espíritu Santo nos acompañe, nos fortalezca, hable, viva en nosotros y nos permita ser fieles a ese llamado que Él nos ha hecho. Que el Señor nos guarde y siempre esté con nosotros, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues como siempre tienen un tema para compartir em, y siempre hay una formación. Yo tengo, siempre he desarrollado ciertos temas que son como muy adaptados para conquistando. Entonces siempre hemos hablado de temitas un poco candentes y la idea es esa, ir hablando de estos temas que nos afectan a nosotros, porque pues uno puede hablar de muchas cosas, pero entonces, ¿qué nos afecta directamente a nosotros? El tema de hoy es el tema de la oración por los participantes en el retiro, oración por personas eh, fuera del retiro y el tema de la imposición de las manos como tal. Que sí, que no, que se puede, que dice la palabra, que nos enseña la iglesia, para tener claridad con esto y no quedar pues como que generar dudas con relación a estos temas, porque llega el momento en que estos temas se vuelven bastante polémicos y hay gente que opina una cosa y que opina la otra y llega el momento en que ni se llega a saber que sí, que no. Entonces, por eso es tan importante nosotros llegar a este punto en donde ya tenemos claridad con relación a todo esto. Bueno, empecemos entonces. Decimos que las manos han sido siempre un símbolo para transmitir, para comunicar, para saludar, para trabajar y muchas otras cosas. O sea, las manos como tal en general. Jesús usó mucho las manos, vamos a verlo ahora, y cómo estas manos son importantes también para la experiencia de la fe. Entonces, en el Antiguo Testamento vamos a encontrar varios momentos en donde se usan las manos, donde, por ejemplo, hay imposición de manos, se oran por personas y estas oraciones tienen un significado. ¿Qué significa esta oración y qué significa esta imposición de manos? Empezamos, por ejemplo, en Génesis 48, 14, 16, en donde Jacob bendice a sus nietos, Efraín y Manasés. ¿Qué significa entonces ahí en ese momento la imposición de manos? Significa la bendición. Entonces, Dios bendiga a estos muchachos y multiplíquese y crezcan en medio de la tierra. También Aarón, en calidad de sacerdote, alzando las manos hacia el pueblo, lo bendijo. Levítico 9:22. Entonces, aquí partimos de una base y ya vamos estableciendo cosas claras. Miren, el sacerdote y el padre, el papá puede bendecir a los hijos. El sacerdote bendice la señal de la cruz y el papá también a sus hijos, no más, no más, no puede hacer, puede estar bendiciendo, digámoslo, y haciendo la señal de la cruz a otras personas, es solamente a sus hijos y ténganlo en cuenta y háganlo. Yo se lo recomiendo mucho, les recomiendo que bendigan a sus hijos, bendíganlos. Y en todo momento, cuando salen de la casa, cuando van al estudio, cuando van al trabajo, cuando nacen, cuando vayan sus nietos, yo les recomiendo que ustedes bendigan a sus nietos, bendíganlos, bendíganlos. Y eso es importante. Un segundo elemento es como una consagración. Se impone la mano para consagrar. Entonces Moisés encargó a Yahvé y eligió a Josué como sucesor suyo y en adelante el líder del pueblo, ¿no? Y entonces le impuso las manos y le transmitió las órdenes divinas. Digamos, la autoridad que él tenía, se la transmitió para que Josué siguiera con ese mando dentro del pueblo de Israel. Encontramos en Números 27, 18, 23
Y dice la palabra que Josué estaba lleno del espíritu de sabiduría porque Moisés le había impuesto las manos. Deuteronomio 34:9. Entonces, se transmite la autoridad también y lo hizo Moisés para Josué. Por eso es tan importante. Entonces, otro ejemplo es el sacerdote en la comunidad, encomendado por el obispo. Entonces, el obispo le transmite al sacerdote en la ordenación una autoridad y él ejerce en nombre del obispo dentro de la parroquia, en la autoridad que le ha delegado el obispo. Entonces, por eso es importante eso. Y entonces, por eso es importante tener en cuenta que él ha recibido esa autoridad por esa imposición de las manos. También en el Antiguo Testamento, esa imposición de manos tenía un significado de sacrificio. En esa época de la palabra, se imponía las manos sobre un macho cabrío que se enviaba al desierto y la gente creía que se cargaba con los pecados del pueblo a ese animal, que se iba y se moría, o sea, se moría de sed y de hambre en el desierto, y ellos entendían que los pecados también, digámoslo, muriendo el animal, morían los pecados. Y entonces todos venían y ponían sus manos sobre ese animal. Levítico 16, 21, 22. Entonces, para simplemente tener un contexto general de que cómo se había usado. Ahora, en el Nuevo Testamento tenemos parecidos al antiguo, pero hay algo más. Es una bendición también que se transmite. Jesucristo imponía las manos sobre los niños. Encontramos en Marcos 10, 13, 16, dice, y él abrazaba a los niños y los bendecía imponiendo sobre ellos sus manos. Jesús siempre, o sea, orando sobre los niños, bendiciéndolos. Entonces era una forma también de bendición. Este gesto nomás de imponer la mano en la cabeza, pero también el gesto de bendecir aquí, también Jesús lo usó. Cuando él asciende al cielo, dice que alzando sus manos los bendijo. Levítico 24:50, bendijo a quienes, a los apóstoles que lo estaban viendo. Entonces también es un gesto de bendición desde la distancia. Desde la distancia yo también puedo bendecir y es importante también tener en cuenta eso. Ahora, algo que Jesús lo usó bastante era imponer las manos para sanar, la sanación, y dentro de esto fue muy importante imponer la mano, orar sobre la persona y la sanación. Y esto lo creía mucho el pueblo judío. Ustedes recuerdan a Jairo, cuando Jairo se encuentra con Jesús, le dice, mi hija está a punto de morir, ven y pon tus manos sobre ellas para que se cure y viva. Vea Marcos 5:23. Después encontramos el sordomudo de Dicápolis, que llegan y dicen, le ruegan que imponga sus manos sobre él. Para que ustedes se den cuenta, Marcos 7:32. Después, el ciego de Betsaida, dice la palabra que le impuso las manos y entonces le preguntó, ¿puedes ver? Y entonces una vez, primero le impuso una mano primero y después volvió otra vez a orar por él. Marcos 8:23-25, ya cuando él quedó bien. El gesto de imponer las manos es el gesto más repetitivo en temas de sanación. El más repetitivo, lo encontramos varias veces. Normalmente dice, todos cuantos tenían enfermos de diversas dolencias se lo llevaban y poniéndole las manos sobre cada uno de ellos los curaba. Lucas 4:40. Entonces era algo, digámoslo, muy común en el ministerio de Jesús, que él orara por las personas imponiéndole las manos. Además, la palabra dice, los que crean impondrán las manos sobre los enfermos y se pondrán bien. Marcos 16:18. Entonces, es un gesto de sanación. Por eso, también cuando oramos por personas enfermas, normalmente oramos y tocamos a la persona, y vamos a explicar más adelante el significado y por qué es importante esto y cómo se debe hacer. Como un tercer o una segunda forma de entender
lo que es la imposición de manos en el Nuevo Testamento, ahí vamos a agregar algo más. Se transmite el Espíritu Santo. Y vamos a encontrar bastantes citas bíblicas en donde se transmite esa autoridad, esa fuerza del Espíritu Santo. Vamos a ver Hechos 8:17, dice, los apóstoles Pedro y Juan los envían para una misión muy importante. Ellos oran y dice que le impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Lo mismo sucedió en Éfeso. Habiéndole Pablo impuesto las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y se pusieron a hablar en lenguas y a profetizar. Hechos 19:6. Entonces, el, el hecho de orar por las personas, lo que llaman también en renovación carismática el bautismo en el Espíritu Santo, se ha transmitido y se ha dado normalmente a través de imponer las manos, orar por las personas para que reciban el Espíritu Santo. Y pues también está los sacramentos, que lo voy a explicar, también se ha usado bastante la imposición de las manos. Ananías fue conducido por el Espíritu Santo para imponer las manos sobre Saulo para que pudiera recuperarse de la ceguera y fuera lleno del Espíritu Santo. Hechos 9:17. Entonces, de esa forma también el Señor bendijo a Pablo. Y un tercer elemento que quisiera tener en cuenta dentro del Nuevo Testamento en la imposición de las manos es ya la imposición de las manos para la ordenación tanto de los diáconos como de los sacerdotes. En el Nuevo Testamento vamos a encontrar en Hechos 6:6, cuando se impuse, dice, elegidos para el ministerio del diaconado en la comunidad primitiva, hicieron oración y les impusieron las manos para los diáconos. Después, por ejemplo, primera de Timoteo 4:14 dice, le dice Pablo a Timoteo, le dice, no descuides el carisma que hay en ti, que se te comunicó por intervención profética mediante la imposición de las manos del colegio presbítero. Entonces él recibió la ordenación a través de la imposición de las manos. Ahora vamos a tener en cuenta una lectura que ustedes si la pueden buscar, yo se la recomiendo, dice Primera de Timoteo 5:22. Dice, no impongas las manos sobre nadie con ligereza, compartiendo así la responsabilidad por los pecados de otros. Guárdate libre de pecado. Ahí queda como abierta la lectura. Ustedes tengan en cuenta algo. En este contexto de la lectura y lo que significa, dice, el significado de esta lectura es que los cargos que exigían la imposición de las manos no deberían ser llenados de forma apresurada para que el cargo de alguien que se había convertido recién, por ejemplo, era un convertido muy recientemente. Hoy entendemos esa imposición de las manos para el caso de la ordenación de un diácono y ordenación de un sacerdote, hasta para la ordenación del obispo. No se aplica para la imposición de manos por parte de los laicos. Entonces, en el contexto de la cita bíblica, en toda lo que hay alrededor de la cita bíblica, lo que se está hablando es la imposición de las manos con relación a las órdenes sagradas. Entonces, simplemente para que ustedes tengan en cuenta, porque pues a veces en las interpretaciones y en explicaciones alguien puede decir, en esta cita de Timoteo, primera de Timoteo 5:22, no impongáis con ligereza las manos, pero el contexto de la cita bíblica es con relación a las órdenes sagradas. ¿Listo? Bueno, pasemos a otro capítulo con relación a las clases de imposición de manos. Y aquí quiero clasificarlas en dos clases. Primero, imposición de manos de parte de los clérigos. ¿Quiénes son clérigos? Los obispos, los sacerdotes y los diáconos. Esos son clérigos. Y vamos a la imposición de las manos de parte de los laicos. Y también lo voy a explicar. Entonces, imposición de manos de parte de los clérigos dentro de los sacramentos. Es la primera parte y la segunda es fuera de los sacramentos. Entonces, dentro de los sacramentos les quiero decir que todos los sacramentos tienen imposición de manos. O sea, en todos los sacramentos el sacerdote o el obispo
tiene esa imposición de las manos. En el caso del bautismo, se ora por el caso de los niños, también se ora y se pide para que el poder de Dios descienda sobre él. Y hay una oración especial. O sea, que se impone las manos o también a veces yo me arrimo y también impongo las manos sobre la cabeza de los niños. Yo les digo algo, yo trato de orar mucho por el caso mío como sacerdote, orar mucho por los niños, ¿sí? Imponiéndole las manos. El caso de ustedes como papá, oren por sus hijos. Yo les recomiendo mucho que les impongan las manos. Los abuelitos, oren por sus nietos, ¿sí? No solamente, a ver, yo noto que la gente se queda puro con las bendiciones del sacerdote o de la intercesión del sacerdote. Miren, ustedes dentro de la autoridad que tienen, ejérzanla también, como papás, como abuelos. Ustedes tienen autoridad para hacerlo. Voy a explicar más adelante también quién más. En el ritual de la confirmación, el obispo, ustedes van a una confirmación y ustedes van a dar cuenta que el obispo impone las manos sobre cada uno de los muchachos que va a ser confirmado. Ellos reciben, dice, y él hace una oración, Dios Todopoderoso, escucha nuestra oración y envía sobre ellos el Espíritu Santo, llenándoles del espíritu de sabiduría, de ciencia, de todos estos dones del Espíritu Santo. Y el obispo tiene las manos así también, pues orando por ellos. En la Eucaristía también hay momentos en las que el sacerdote, en el tema hay un momento muy especial en la que llamamos la epiclesis. El sacerdote extiende las manos sobre el pan y el vino y dice, te pido, Padre, que santifiques estos dones con la efusión del Espíritu Santo. ¡Pum! Está imponiendo las manos. Entonces, es importante tener claridad que se impone las manos en varios momentos. ¿Qué más? En el sacramento de la reconciliación, la confesión, ustedes se van a dar cuenta que nosotros los sacerdotes levantamos normalmente la mano derecha y oramos por la persona. Y te pide, yo te absuelvo de tus pecados en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hay sacerdotes que van y imponen las manos en la cabeza de las personas. Las dos formas está bien. Lo importante es levantar la mano y orar por la persona. Eso sí es claro que tenemos que tenerlo en cuenta. En la unción de los enfermos, este sacramento también, cuando se va a ungir a la persona, antes de hacer la unción, se le impone las manos, pues unido a todo esto de lo que hacía Jesús, de orar por los enfermos y le impone las manos en la cabeza. Ahora, el sacramento que más énfasis tiene la imposición de las manos es el orden sacerdotal. Entonces, el obispo le impone las manos sobre la cabeza a cada uno de los que va a recibir el presbiterio o los que van a ser ordenados como sacerdotes. Y entonces él hace una oración de consagración. Te pedimos que concedas a estos tus siervos la dignidad del presbiterado. Infunde en su interior el Espíritu Santo. Y ustedes se van a dar cuenta que muchas veces los obispos imponen las manos. Muchas veces están orando e imponiendo sus manos en ese momento, en el momento de la ordenación. Y pues textualmente lo hacen. Se dan cuenta que el diácono se pone de rodillas y el obispo le impone las manos. Esa imposición de manos de alguien diría, no, pues la persona con esto que recibe, con esta gracia que recibe tan grande del Espíritu Santo, ¿no? Y se debería demorarse más. Ustedes se dan cuenta, es una imposición de manos, digámoslo, corta, digámoslo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya. Muy interesante, muy interesante. Y recibe pues todas esas gracias del sacerdocio. Y por último tenemos el sacramento del matrimonio, en donde el sacerdote después del Padre Nuestro inicia una oración muy especial sobre los novios, bueno, ya casados, ya se han casado, sobre estos nuevos esposos, extiende sus manos sobre ellos y los bendice. Muy importante, vea, eh, es una oración larga y entonces se empieza a orar y empieza a decir, Padre, te pedimos que bendigas a esta pareja, bendiga a sus hijos y bendiga a esta celebración que han realizado y bendice este matrimonio. Muy bonito.
ahí les cuento, yo normalmente después de un matrimonio, si esta pareja ha tenido hijos fuera del matrimonio, digámoslo, ya se casaron, ahorita ya pueden compartir esas gracias sacramentales. Normalmente yo invito a los niños a que vengan y los papás los bendigan. Ahí como un detalle con relación a compartir esa gracia que ya han recibido los papás y lo van a compartir con sus hijos. Listo, entonces, como se dan cuenta, todos los sacramentos tienen imposición de manos, todos los sacramentos. Ahora, la imposición de manos de los clérigos fuera de los sacramentos de la iglesia. Van y oran por los enfermos, así no sea, por ejemplo, la unción de los enfermos o en cualquier momento. O sea, mucha gente a uno le pide oración. Yo normalmente oro, o por ejemplo, hago mucho esto de que con el Santísimo voy pasando y voy orando por las personas y estoy imponiendo las manos sobre ellos con Jesús Eucaristía, ¿no? Pues con todo respeto, con toda eh, bueno, la reverencia, ¿no? De ese momento de oración. Simplemente voy pasando y voy orando por cada persona. Entonces, eso se puede, o sea, son cosas que se pueden hacer y los sacerdotes como que tenemos esa libertad de poder orar por personas que están, imponer las manos sobre esas personas. Listo, muchachos. Entonces, ahorita sí vamos a pasar al tema de la imposición de las manos por parte de los laicos. Y ahorita cuando digo imposición de las manos, es cuando el laico impone las manos en la cabeza de una persona. Primero, aclarar este punto. Cuando un laico ora por otra persona, así imponga las manos, no está impartiendo ningún sacramento, ¿sí? No está importante, o sea, no hay ningún sacramento en ese momento, simplemente es una oración no litúrgica que se está haciendo. Cualquier laico lo puede hacer. No está prohibido expresamente por la Iglesia Católica con relación a hacer este tipo de oraciones. Y les cuento algo más, no hay una directriz general de parte de la iglesia con relación a este tema. O sea, ¿se puede hacer o no se puede hacer? La iglesia no hay un documento, no hay nada. Esto se maneja sobre todo a nivel diocesano. Las diócesis ya tienen algunas guías con relación a este tema. Los obispos, dependiendo cada diócesis, tendrá sus directrices con relación al tema. Hay obispos que son abiertos al tema. Vean, nosotros en Conquistando nos hemos encontrado de todo tipo, hasta obispos que nos dicen, ustedes pueden imponer las manos sobre la gente, háganlo. Ustedes también son sacerdotes, háganlo. O sea, sacerdotes por el bautismo, ¿no? Entonces, háganlo. Y hay obispos que dicen, no se puede. No, señor, esto está muy mal, eso va en contra de la iglesia, bueno, lo que sea. Entonces, nos vamos a encontrar con ese tipo de reacciones. ¿Listo? Entonces, para que ustedes tengan en cuenta eso. A veces el tema crea recelo, especialmente con los señores obispos que consideran que se puede dar una confusión, ya que solo el clero puede imponer las manos en los sacramentos. Y sobre todo, hay pequeñas confusiones, sobre todo con el sacramento de el orden sacerdotal. ¿Listo? Pero entonces, ¿qué significa este gesto de orar por otra persona imponiendo sus manos? Gesto de bendición, gesto de cercanía, de solidaridad, de fraternidad, de compasión, de apoyo, para darle consuelo a una persona, para pedir que Dios sane a una persona y una expresión no verbal de amor. Y no imparte ninguna gracia sacramental ni transfiere ninguna autoridad cuando estamos hablando de entre laicos, ¿sí? Para que ustedes tengan en cuenta. Es una oración informal, sin pretensión alguna de darle un carácter de sacramento. Y yo quiero reenfatizar y quiero recordar esto. No se está reimpartiendo ningún sacramento, nada de eso. Es una oración no litúrgica, o sea, no está dentro de los sacramentos y es una oración simplemente informal que hace un laico por otro laico. ¿Listo? Ahora, vámonos ahorita a los dilemas,
por ejemplo, bíblicos. Dice la palabra de Dios en Marcos 16, 17, 18. Dice el Señor, estas señales acompañarán a los que crean en mi nombre, expulsarán demonios, hablarán nuevas lenguas, agarrarán serpientes en sus manos y aunque vean veneno no les hará daño, impondrán las manos sobre los enfermos y se pondrán bien. La cita bíblica no dice los sacerdotes o los diáconos, los que crean. Entonces esto genera una pregunta, bueno, y entonces, ¿por qué no está hecho? ¿Cierto? Entonces, cuando cualquier persona que crea en Jesús puede imponer las manos sobre los enfermos, sea laico o clérigo, no hay duda que Jesús le dio la misión a todos los que crean en él, ¿sí? No solamente a los sacerdotes, sino también a los apóstoles y a los discípulos. Entonces, ¿por qué la jerarquía de la iglesia no, pues en algunos lugares se restringe esto? Vamos a verlo. Y ustedes se van a dar cuenta que no es tan fácil. Nosotros nos encontramos con ciertas situaciones que no son tan fáciles. Les cuento algo. Durante muchos años en la iglesia los laicos imponían las manos a los enfermos, pero esto fue acarreando efectos negativos en la vida de estas personas como enfermedades y contaminaciones espirituales. ¿Por qué? Porque cuando usted ora por otra persona imponiendo sus manos, ¿qué es lo que hay? Hay una comunicación espiritual. Usted le comparte a esa persona y esa persona también le comparte lo que tiene, lo bueno y lo malo, lo negativo y lo positivo. Entonces hay una lucha entre las fuerzas de quien recibe, por ejemplo, quien va a recibir lo bueno, si es lo que se está compartiendo lo bueno, pero también se puede compartir lo malo y se puede recibir lo malo. Entonces, ahí es donde está el inconveniente. Les doy este ejemplo, yo creo que este ejemplo es el más claro para entender el tema. Imagínese cuando usted va a un hospital, normalmente en los hospitales le ponen a uno aquí suero en la vena, ¿cierto? Aquí. ¿Y qué es lo que hacen? Ponen la bolsa de suero arriba, normalmente arriba de la persona. ¿Para qué? Para que la fuerza de gravedad como que le dé fuerza al suero y pueda entrar al torrente sanguíneo, a la vena. ¿Qué pasa si yo pongo la bolsa de suero abajo en el piso? ¿Qué es lo que va a pasar? Que me va a salir la sangre va a salir y va a llenar esa bolsa. Cuando vamos a donar sangre, ustedes saben que ponen la bolsa abajo, sí, abajo para que baje la sangre. Espiritualmente, esto es lo que pasa. Este es el mejor ejemplo que me he encontrado para entender qué es lo que pasa espiritualmente. Cuando yo, como laico, no tengo la suficiente fuerza espiritual para entrar con una persona que es fuerte, negativamente hablando, eso me va a contaminar. ¿Sí me entienden? O sea, esa persona tiene más fuerza. Si usted se pone a orar por una persona difícil, por un brujo, por una persona que ha tenido cuestiones fuertes espiritualmente hablando negativas, eso lo va a contaminar y han producido efectos. Yo lo conozco, el efecto que yo he visto, y esto pues son errores que se han cometido, pero pues ahí vamos aprendiendo. Por ejemplo, personas que no están en gracia y se ponen a orar en el retiro. Y lo he comprobado. Se contaminan y después llegan a los grupos o llegan a la formación contaminados. Padre, mire que estoy cargado, mire que me hicieron, mire que me siento, mire que me pasó, mire que se cargó espiritualmente. Entonces, normalmente se ora por esa persona. Ustedes saben que oramos o ustedes van dentro del retiro, van al Santísimo, le entregan al Señor o le piden a un hermanito que ore o le piden al sacerdote para que haga una oración. Entonces, ustedes para que se den cuenta la autoridad y la fuerza que tiene esto, que esto no es un juego, no es un juego, o sea, como que la gente cree que esto
vamos y hagamos y ya, y eso funciona fácil y no hay problema. No, hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, servidores, y ya con esto sí les digo claramente, servidores que no se han preparado espiritualmente para un retiro. Servidores que los que llamamos paracaidistas llegaron hace 2 años, no vienen y ya vienen a servir a un retiro. Esta gente no está preparada y por eso no se les deja servir y no pueden servir porque es que no sabemos qué formación y qué preparación han tenido y no pueden estar orando por por los participantes porque no tienen esa fuerza. Necesitamos reconocer y necesitamos que esa persona se le vea y pues se vea la formación, esa fuerza espiritual. Personas que no están en gracia, ¿sí? Personas que tienen puertas, alguna puerta abierta al enemigo o tienen pecados ocultos, ¿sí? Pecados que no están confesando o están en cosas que no son, hermanos. Y yo les digo algo, uno tiene que ser consciente y reconocer esas debilidades y decir, mire, yo creo que no voy a poder interceder en este retiro porque no estoy preparado. No, por eso le recomendamos que vayan confesados. Por eso, o sea, si usted va a hacer de intercesión, tiene que confesarse. ¿Por qué? Porque acuérdese, las fuerzas, ahí va a estar, usted se va a encontrar con fuerzas grandes y por eso le pedimos que ayune, que haga, que prepare ese retiro, que no sea a última hora, usted ahí como que vamos a ver cómo sale. No, prepare ese retiro. Y esa preparación es muy importante. Vuelvo y les digo, la fuerza, la bolsita de suero que le ponen ahí en la vena, cada uno verá si se dejan ganar por las fuerzas del mal o la fuerza del bien está tan fuerte en usted que cualquier cosa que se le ponga por delante, pues está fortalecido. Y por eso hay gente por esa imprudencia, se contaminan y por eso es que no se recomienda que se impongan las manos en la cabeza. Por eso se impone aquí, una oracioncita y con eso se compromete menos la persona, dice. Por eso la iglesia, que es madre y maestra, quiere proteger a sus hijos evitando que se hagan daño, reservando esta función solo para los clérigos, quienes impongan las manos. El sacerdote tiene las manos ungidas para santificar al pueblo de Dios y tiene la autoridad de Jesús para orar por su pueblo, para orar por su pueblo. Y por eso le pedimos al sacerdote y aprovechen esas manos ungidas para que ore por ustedes en los retiros o en momentos en que se sienten mal. Yo, por ejemplo, aquí acostumbro mucho a de vez en cuando en las formaciones orar por las personas. Orar siempre por la gente, o sea, como que siento esa necesidad de orar por este pueblo, por las cosas que están pasando, por todo lo que se está viviendo, orar por ellos, ¿sí? Como sacerdote, a veces con el Santísimo, a veces simplemente paso por pues, donde están ellos para orar por ellos. ¿Quiénes pueden orar? A ver, un laico puede imponer las manos en estos casos y tengan claridad con esto. Solamente cuando es autorizado expresamente por el señor obispo de la diócesis. Si el obispo lo autoriza, nada que hacer, ¿cierto? O sea, Julano de tal está autorizado. Eso, eso ya es entre el obispo y esta persona. Ahora, en la familia en línea directa se puede orar, lo que les decía, los hijos se puede imponer las manos, los papás pueden imponer las manos sobre los hijos y orar por las heridas que le causaron a los hijos, eso lo pueden hacer. Los hijos de sangre, pero los hijos adoptivos también pueden orar por ellos. Entre los esposos también se pueden orar y pueden imponer sus manos entre esposos casados por la iglesia. Tenga en cuenta eso, no es los que están ahí viviendo juntos, no, los casados por la iglesia. ¿Listo? Entonces, vamos a ver como unas orientaciones generales con relación a la imposición de las manos. Dice, no se puede instrumentar la imposición de las manos, dándole a las manos el poder de sanar o liberar. O sea, hay gente que cree que con el hecho de imponer manos, ya, el poder de Dios se va a desatar. No. Hay veces no hay necesidad de ni siquiera de imponer manos y la gracia de Dios se derrama. Y yo no puedo estar, digámoslo, aferrado
a un estilo o a una forma. Mire, cuando persona está llena de la presencia de Dios, ni tocándolo, nada. Señor, derrama tu gracia. Él se hace la obra. Muchas veces, yo les cuento, Jesús muchas veces no impuso las manos, simplemente dio la orden y las cosas sucedieron. Yo les recomiendo algo, no usemos la palabra imposición de manos en el caso de las oraciones en conquistando. Esa palabra crea muchos errores, muchos errores. Entonces simplemente vamos a decir, vamos a orar por las personas. Porque si usted dice, por ejemplo, dirigiendo la oración, vayan y pongan las manos, pero usted sabe que no están imponiendo las manos en la cabeza, o sea, se sabe que no. Entonces, ¿para qué les dice vayan y pongan las manos? No lo haga. Simplemente diga, vayan y oren por los participantes. Y con eso nos evitamos. Yo les recomendaría que quitáramos esa palabra de nuestro vocabulario. Quitemos a esa palabra, no la digamos. Oremos por las participantes y ya, no hay necesidad de decir imponer las manos. Ustedes saben que no se puede imponer las manos en la cabeza de las personas, no se puede, o sea, los laicos no pueden imponer las manos en la cabeza. Se puede poner, simplemente se ora aquí en el hombro y ya, y la gracia de Dios se le derrama. Y cuidado con estar orando por personas en otras partes del cuerpo. Eh, yo sé que esto genera también un poco de polémica, pero miren, si se abre la puerta, se crea inconvenientes, porque sabemos que hay personas que abusan cuando se dan ciertos privilegios y ciertos derechos. Entonces se dice, no, tranquilo, lo que el Señor ponga en su corazón y ponga la mano donde el Señor le ponga. No, 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 no. No, Señor, usted ore aquí en el hombro, no más, no más para no tener inconvenientes, mis hermanos, que no digan por ahí, no, es que me pasaron la mano por ahí mal y el otro me hizo y me pasó la mano por otro lugar. Cuidado con eso, porque es que esto daña lo que queremos compartir, la experiencia de Dios, y nos ha pasado, y nos ha tocado tomar precauciones con personas que no dominan esto, ¿cierto? Entonces cuando se ore o hay gente que le pasa la cabeza y le tiembla la mano y tengan cuidado, hermanito, si usted le tiembla la mano y usted todavía no domina eso, pues todavía seguro no puede estar intercediendo por personas, o sea, tiene que dominar y es que yo sentí que el Señor me dijo que le impusiera la mano en la cabeza. Sea obediente, sea obediente. En este momento, eso es lo que le pedimos. Vuelvo y le digo, la gracia de Dios se puede derramar como sea, hermano. O sea, no crea que solamente imponiéndole la mano en la cabeza, esta persona se va a sanar o se va a liberar o miren, Dios puede actuar con usted y sin usted, con su mano y sin su mano. Entonces, simplemente obedezcamos y sigamos los lineamientos que tenemos para evitarnos inconvenientes. Ahora, si a usted lo corrigen y le dice, hermanito, porque mire, esto no se puede hacer, eh, las reglas del movimiento son estas, acepte la corrección, o sea, ay, me ofendieron, ay, me dijeron, ay. No, señor. Estas son correcciones naturales, normales que hay que hacer. Y si la gente está abusando, o sea, entienda que esto es un poder muy grande el que el Señor nos está dando, bastante grande. Y nosotros tenemos que ser muy cuidadosos de este poder. O sea, esto no es para estar uno haciendo y deshaciendo y como a mí me parece, y yo sentí en mi corazón y ya, no, 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 no. Hay cosas que hay que hacerlas, claro, el Señor va mostrando, pero dentro del orden, hermanos, el Señor también lo dice. Entonces, no es también, no es, no es así como cuando la gente como que le parece, mm, mm, dentro del orden. Y si alguna persona, yo le digo, si toca llegar al punto de tomar medidas y tomar restricciones y algunos correctivos y disciplinarios y todo eso, hay que decirlo, ¿no? Personas que no cumplen, personas que vuelven y caen en la misma, personas que no se dominan. Hay que tomar correctivos y decir, hermanito, miren, vienen 2, 3 retiros, en estos retiros no va a poder interceder, no va a poder ir a orar por los participantes, no va a poder. Simplemente quédese, vaya al Santísimo, le ponen otra tarea,
pero no puede interceder por los participantes, no puede ir a orar por ellos, porque pues usted no ha entendido el concepto, no ha entendido el mensaje y le decimos y le repetimos, usted no está entendiendo, no está entendiendo. Y yo les digo, hay que tomar esos correctivos. Muchas veces nos toca hacer eso, porque hay personas que no entienden y manejan y quieren manejar esto como si fuera en México dicen su changarro personal, así como su tienda y su rancho, o sea, lo maneja como ellos quieren. No, 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 no. Tenemos unos lineamientos. La iglesia tiene reglas también y la misa tiene reglas y todo tiene un orden, hermanos. Todo tiene que tener un orden y yo no puedo estar, digámoslo, inventándome las cosas y dejando y pasando por encima ciertas lineamientos y restricciones que tenemos dentro de la iglesia. Bueno, Fresco el Rosario, ¿qué me dice? Vamos a leerles entonces aquí algunas, dicen, en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Listo, debemos retirarme. No, 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 no. También hay personas que soplan en la cara, sí, también eso no se puede hacer, no se puede hacer, hermano. Es que, ay Dios, es que nuestra gente es muy creativa. Entonces aprovechamos este momentico para preguntas, si quieren escribir en el chat. Ojalá que a veces cuando me escriben como que no es muy claro, prefiero hablar y que me expliquen a veces si cuando no entiendo la pregunta. Entonces, no sé cómo manejamos esto y aquí lo que ustedes me digan cómo le hacemos. Y también los que empujan, pues claro. Y hay gente que no ha aprendido eso, que no pueden empujar, que no pueden estar ahí abusando del Espíritu Santo y diciendo al Espíritu Santo, hágalo, tócalo y descansa y caiga. No, no, no. Hay que esperar. La gente hay que dejarla que ella en su momento, cada persona tiene su momento y hay gente que como que ya se cae y no se cae. Y hay gente que pues el Señor los toca como ellos quieren, pero entonces no, yo no estar empujando, por favor, eso también. Bastante lo hemos repetido y reiterado y regañado y nada. ¿Listo? Bueno. Opina del que murmuran al oído. Dice que los que murmuran al oído. Miren, a mí en el tema este del oído, lo que me llama la atención es cuando la gente le grita. Sí, le grita. Pero entonces si hay un mensaje, si hay algo para decirle, hay veces es bonito cuando está, por ejemplo, usted tiene una persona abrazada, ¿cierto? Y le está diciendo, suéltalo en manos de Dios. Este es un momento especial, el Señor está contigo, el Señor te ama, ¿cierto? Pero en lugar de estar ahí, bla, 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 y a veces en don de lenguas ahí diciéndole cosas, hay que tener cuidado con eso. Todo eso, hermanos, aunque usted no crea, eso hay gente que no le gusta y hay gente que se siente incómoda con estas cosas. Entonces tenemos que prepararnos para ese tipo de personas. Dentro de nosotros, cuando oramos unos por otros, entre nosotros no hay problema, pero la gente nueva, sobre todo en los retiros, sí tenemos que tener en cuenta. Dice, si es la primera vez sirviendo después de nuestro retiro, ¿cuál sería el consejo? Lo primero es entrar como en la onda, ¿sí? Entrar como en el proceso del servicio, de cómo es que funciona el retiro, de que vayan conociendo de qué se trata. Primero vaya conociendo. Yo noto que hay personas que lo mismo que pasa en los trabajos, que empiezan pequeñitos, pero ya quieren arriba, ¿no? Ay, es que yo ya quiero ir a ver allá el salón, es que yo ya quiero interceder por la gente, es que yo ya quiero, y no, lo mismo en los trabajos, usted empieza desde abajo y empieza lentamente a subir, lentamente es un proceso, ahora va a ver cuándo es que usted avanza y viendo el compromiso de la persona, porque hay gente que quiere que ya los pongan arriba, entonces vamos despacito. Dice... Padre, buenas noches. Los padrinos de bautismo pueden orar por sus ahijados e imponer las manos. No, los padrinos no tienen ninguna autoridad, o sea, no tienen esa autoridad que sí tienen los papás. Los padrinos están hechos en el caso en que falten los papás, ¿cierto? Ellos tienen que entrar, digamos, como papás adoptivos, ellos están presentes. Entonces, los papás van primero.
Dice, esta formación es muy importante, exceso. Me dijo que el servidor le había dado profecía y eso se puede yo. Con relación a esto de la profecía, pues hay que tener mucho cuidado, hermanos, hay que tener mucho cuidado aquí. Me acuerdo del caso, teníamos una servidora que a todo el mundo le estaba dando profecía y me tocó también llamarle la atención y decir, mijita, discúlpeme, pero su profecía no se cumplen. Usted es una profeta falsa. Y seguía, entonces me tocó también retirarla de servir en los retiros, de interceder por los participantes. Y así, entonces usted ya entendió que no puede hacer eso. Entonces al final entendió la señora y ya, ella ya por ahí es servidora y pues ya no lo hace. Entonces son cosas que también tenemos que ir como teniendo en cuenta. ¿Qué más sería? Dice, padre, aclarar lo de los abrazos, no se dice hombre con hombre. Sí, claro, con mucho gusto, los abrazos hombre con hombre, mujer con mujer. En los abrazos siempre uno tiene que respetar la iniciativa de las otras personas, ¿sí? Si a mí una mujer me viene y me abraza, yo me dejo abrazar, ¿sí? Pero yo no voy a buscar abrazarla a ella, nunca, nunca. Si yo voy pasando y una muchacha me dice, padre, me da un abrazo, con mucho gusto yo la abrazo, pero no más. Pero si yo no soy el de ir a buscarlas, no, no, no. Y hombres, tengan mucho cuidado con eso porque usted no sabe las mujeres, digámosle, qué trauma tienen. Hay muchachas que fueron abusadas y eso es muy fuerte y uno no sabe cómo va a reaccionar. Y otra cosa, lo que siempre yo les digo, tengan cuidado porque nosotros mismos podemos bloquear a las personas para que se abran al retiro. Nosotros mismos somos los que bloqueamos con esas actitudes, con el grito aquí en el oído, con el abrazo indebido, con la empujada. Estas son cosas que bloquean a la gente y dicen, esta gente es puro show, esto es pura mentira, mira, aquí me empujaron. Entonces la gente no se cae porque el Espíritu Santo y no porque los empujan. Entonces, ¿qué es lo que hace? Eso bloquea a la gente, bloquea a la gente. Y hay muchos servidores que no, que, 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 que no se dominan y empiezan a tumbar a las personas y a gritar y a dar profecías y cosas así que no son, o a hablar en lenguas en el oído de la persona cuando no es. Dice, cuando estoy por fuera del retiro voy a orar por un hermano y lo tomo de la mano, me puede cargar igual. También, si usted no está preparada espiritualmente, también se va a cargar. También, si usted está bien descargada y si esa persona está cargada, le comparte toda la información. Eso es como la USB que le pasa. ¿Sí? Por eso no se recomienda, es que tocar a la persona ya usted comparte información completamente. Aclarar de los abrazos, entonces hombre con hombre, mujer por mujer, no deberíamos interceder, orar o tocar hermanos mientras está expuesto el Santísimo. Claro que sí. Miren, hay servidores que les pasa que durante los momentos de oración ante el Santísimo les da por orar por los otros servidores. Ese no es el momento, o sea, está Jesús en Eucaristía, deje la persona que se meta en oración, que adore a Jesús en Eucaristía, pues este no es el momento para estar orando por otra gente. Yo no sé por qué hay gente que tiene ese llamado de orar por otros, ¿no? Interceder por los hermanitos. No, hermano, Santísimo primero, Santísimo mata cualquier oración, el más ungido del mundo. No, es que Santísimo hasta mata sacerdote. Yo le digo, yo nunca oro por la gente cuando está expuesto al Santísimo, a menos que vaya con el Santísimo. Ahí sí, oro por ellos. De resto, Jesús Eucaristía completamente va primero. Listo, también no se obliga a danzar a veces bueno, sí, también no se les obliga a danzar, claro que sí. ¿Qué más sería, muchachos? Dicen, ¿alguna otra pregunta más? Ya hice lo de la vestimenta. Yo creo que no sé si toca aclarar esto de que, por favor, yo no sé, algo más para explicar el tema de cómo vestirse y todo eso, ¿no?
La gente es, eh, nosotros somos templos del Espíritu Santo y tenemos que dar ejemplo y testimonio de lo que estamos viviendo. ¿Listo? Bueno, pues no me hace más preguntas ahí en el chat, yo no veo más. Dice, el tema de los carismas. Mire, es que el tema de los carismas, yo creo que en la próxima reunión lo vamos a hablar y en el discernimiento de los carismas, más que el tema, porque los carismas son bastantes. En cambio, ya explicar cada uno de los carismas y sobre todo discernir si es un carisma verdadero. Ahí es donde está el complique de todo esto, el discernimiento. ¿Esta persona tiene ese don o no tiene el don? Ahí es donde está, porque hay veces que sí y hay veces que no. O hay veces que no y no y no y no, aunque le intente, pero no. Y hay gente que no, o hay gente que le da miedo dejar abrir y explicar y soltarse para que el Espíritu Santo lo use con ciertos carismas. Para la próxima vamos a hablar de eso, ¿listo? Entonces guárdeme en el tema ahí, téngamelo pendiente y para la próxima hablamos de ese tema, dice. Dice, apreciaciones con sus cosas en la prudencia, no se debe tener prudencia, sí, claro, claro que tenemos que ser muy prudentes en todo lo que hacemos. Bueno, muchachos, algo más, porque yo lo que noto es que no me hablan nada, me dejaron solo y me mandan chat. Padre, si usted quiere, pues abrimos entonces los micrófonos o que levante la Que manito y levanten abrimos la manito micrófonos. más bien, porque es que si abrimos micrófonos, eso, aquí no salimos con nada. Que levanten la manito y Listo, ustedes le padre. prenden el micrófono. Ujú. Margarita Hernández, cuéntame, Margarita. Buenas noches, padre. Vengo manejando. Saludos desde Parison. Una pregunta, padre. Estaba usted comentando cuando uno toca a alguien haciendo oración, ¿verdad? Y si no está listo o no está, ¿qué pasa si es al revés? Que la persona a la que se le hizo oración, esa persona siente ganas de decir maldiciones cuando ya no las decía o estar haciendo otras cosas que ya no estaba haciendo y dice que desde que le impusieron las manos se siente así. ¿Es eso normal o no sé? Pues no sabemos qué se activó también en la vida de esa persona. O sea, tal vez usted lo que hizo fue revolcar esa parte espiritual en la vida de esa persona y después de esa oración lo que pasó fue que se manifestó lo que estaba ahí adentro. O sea, eso siempre estuvo ahí. Y usted no le compartió nada, sino que se lo alborotó. ¿Sí? Y también eso puede pasar. Eso también pasa. Tener cuidado. Ahora, es que ahí ustedes tengan cuidado porque, sí, por eso la gracia es tan importante, porque yo puedo compartir cosas que son negativas también. No quiero decir que entonces voy a imponer y poner demonios y cosas. No, no es eso, pero comparto cosas negativas, puedo compartir pecados con otra persona. O sea, esas atracciones y todo eso se puede compartir. Por aquí está Nelson y Luz Amparo. Hola, hola. Aló, padre, buenas noches. Hola, hola, Luz Amparo, ¿cómo están? Muy bien, gracias a Dios, padre. Gusto saludarlo. Bueno, mucho Eh, gusto. una cosita, padre, cuando se está haciendo la intercesión, como es por parejas, el que está en la parte de atrás del participante, el catcher, ¿qué oración debe estar haciendo en ese momento? Miren, esa persona primero tiene que tener abiertos los ojos. Esta persona tiene que estar muy pendiente de la reacción de, o sea, de esta persona y él simplemente está intercediendo, Señor, bendice, la acompaña, la guía, la ta. O sea, no tiene que estar, yo lo que noto a veces es como una competencia entre los dos. Pónganse de acuerdo quién va a ser catcher este momento y quién va a orar,
porque pues Exacto, exacto, a eso es que va, porque entonces puede que la persona que está orando adelante está pidiendo por una cosa y el de atrás por otra. Entonces, en alguna ocasión, no sé, en alguna formación nos decían que el que está en la parte de atrás es como pidiendo al Espíritu Santo que como que ponga las palabras en mi compañero que está intercediendo en ese momento por la persona, que la así. ilumine, que le muestre, ¿cierto? Y bueno, y ahora que dice Padre que hay que tener los ojos abiertos, lo que tengo entendido también es que la que está orando también siempre debe estar con los ojos abiertos, es como nos han recomendado, ¿cierto? Los dos Siempre interceder. sí, siempre interceder con los ojos abiertos. ¿Por qué? Porque usted no sabe qué reacción va a tener esa persona y esa persona le puede pegar un puño, esa persona se puede caer, esa persona se le puede venir encima. Hay gente que está uno orando cuando ¡pum! Se le vinieron para adelante, por ejemplo. Entonces yo tengo que estar con los ojos muy bien abiertos y simplemente, o sea, no cerrar los ojos, no cerrar los ojos porque puede pasar algo. Me ha pasado con catchers que se me duermen, por ejemplo y se ganan, o sea, me toca regañarle, jalarle la oreja, pilas, hermano, porque mire, pues entonces, ¿para qué está aquí? O están ahí, es que recibiendo y viendo para otro lado. No, pues usted está ahí, usted tiene que estar concentrado. Y si la persona se lastima, es culpa del catcher, o sea, para eso está usted ahí. Y porque la Perfecto, gente muchas gracias. puede caerse en ese momento. Pregunta, dice, padre, ¿puede hablar sobre invitar a los hermanos a orar para que entreguen y reciban la paz y no en todos hora trabaja para tratar y no a todos tratarlos como poseídos y si están poseídos realmente, cómo actuar y siendo listo? Ustedes, como les decía, como se cargan, reciben carga emocional y carga espiritual, entonces tienen que ir al Santísimo a entregarla, orar, si es necesario que pedir oración unos por otros o pedirle al sacerdote, ¿cierto? Entonces, descargar. Usted no se vaya del retiro con esa carga, por favor, no se vaya cargado, o sea, libérese. Si quiere apagamos el teléfono de José Roberto. Ahora me preguntan si, y no tratarlos como poseídos. Por favor, usted, esto se los hemos dicho, nunca le digan a una persona que está poseída, nunca se lo digan, nunca. O le hicieron un maleficio, nada de eso, nada de eso. Usted, o sea, nosotros no estamos para estas cosas, ¿sí? Ahora sí se lo hicieron y eso, pues oremos por eso, pero no estar diciéndoselo a la persona. Ahora, una persona poseída de verdad, poseída. Y esos son casos extremos, extremos. Yo nunca los he visto en los retiros. En conquistando de los retiros que yo he participado, no, nunca he visto una posesión. Me contaron de un caso que hubo por allá en el valle. ¿Qué es? Fuerza extrema. O sea, 8 hombres no la pueden mantener. Y es una niñita flaquita, pequeñita. Ya. Personas que hablan en lenguas es- que nunca estudiaron, personas que conocen secretos, están ahí diciéndole los pecados a todo el mundo. Miren, este tipo de personas, ¿qué es lo que hay que hacer? Primero, no se metan a orar por ese tipo de personas. Ese tipo de casos ya son complicados. No se crean supermanes. Personas hay que calmarlas. Si la persona se aguanta el retiro, déjala en el retiro. Pero normalmente este tipo de personas no se van a aguantar el retiro, ¿sí? No se lo van a aguantar y no van a poder estar en el retiro. Y ahí ya toca al sacerdote reportar el caso para que, pues, ya la diócesis tome cartas en el asunto. La mayoría de los casos que nos llegan son personas que tienen, digamos, lo que llaman vejaciones. Las vejaciones son casos que gritan, que se revuelcan, bueno, que tienen reacciones muy básicas. O sea, esto no es tan grave. Le hicieron un maleficio, le hicieron algo o abrió puertas. Entonces, se ora por la persona, se le pide que haga renuncias. Normalmente, renuncias, eso es lo que hay. Y que haga una buena confesión, hermano. Todo esto, una buena confesión. Y eso le va a ayudar a la persona para quitarse estas cargas y eso. Listo, si quiere prenda el teléfono de José Roberto para poner su pregunta.
Buenas noches, padre. Por ahí le preguntaron algo y yo también tengo esa curiosidad. Yo he visto, no en Conquistando, pero he visto personas que andan con aceites Ah, y sí. empiezan a ungir a la gente en los oídos, en la frente, pero no sé, yo entiendo que eso del aceite solo los sacerdotes, o no sé si hay ministros que pueden hacer o ejercer eso. Esa es la consulta, padre. Sí, yo le recomiendo, hay un video que sacamos también acerca del uso de los sacramentales. Ahí yo explico también, y creo que con ustedes fue que hicimos ese tema, en donde voy explicando los sacramentales, y una de las cosas que nosotros recomendamos y pues no está permitido en Conquistando es, no, aquí no se pueden usar aceites, no se pueden usar cruces, o sea, que el servidor vaya con las cruces y siendo bendiciones. No, no, ni con aceite, ni ungiendo gente, ni nada de eso. O sea, si en otro grupo lo hacen, allá cada sacerdote cómo guía todo esto, pero nosotros acá no, o sea, Conquistando no. Ahora, ¿una persona puede usarlo privadamente en su casa? Claro. ¿Usted puede ungir a su hijo? Sí, lo puede hacer. Si quiere, hágalo, pero privadamente en su casa y en su familia. ¿Sí? No ay, es que este aceite y es que me lo bendijo el padre fulano miren, hermanitos, acá no, acá evitemos ese tipo de temas porque si no empezamos con las dificultades que siempre generan el uso de los sacramentales, y yo creo que ya hemos superado mucho todo esto. Gracias por esa pregunta. Aura, ¿qué dice Aura? Padre, ¿y qué se debe hacer cuando se presentan espíritus de distracción? Prendamos el micrófono de Aura. Ya, padre, pero debe activarlo, ya se le... Debe prender el micrófono, Aura. O entonces Roberto ¿No Huerta. me deja ya? Ya. Buenas noches, padre. Es que Ah, tengo una pregunta. Cuando oro por alguien sin tocarlo, le digo como, hermanito, bueno, oremos, Señor, bendícelo y demás, y la persona le dan ganas de salir corriendo, como que no quiere estar ahí, le empieza a doler la cabeza. ¿Ahí qué ocurre? ¿Qué pasa? ¿Por qué ocurre esto? Volvemos a lo mismo de lo otro. Lo que yo le decía, ¿qué fue lo que se le activó ahí? ¿Qué pasaría? O sea, esa persona, ¿qué será lo que tiene ahí adentro que se le revolvió? Entonces hay que ver eso, entonces hay que ayudarle a discernir a ver qué fue qué es lo que está cargando ahí, y de pronto ayudarlo. De pronto, yo lo que hago muchas veces es traerlo al grupo, o sea, a los seguimientos, y en los seguimientos oramos por ellos. Y entonces ahí como que se va manifestando de verdad qué es lo que está pasando, y vuelvo y les digo, a veces los servidores están muy dados a meterse en las oraciones y liberaciones y cosas de eso. No, y creo que yo les expliqué el tema. Hay un tema también de eso. Ya parezco como, ya tenemos video de todos estos temas en donde yo les explico qué cosas van primero. Hay muchas otras cosas que se pueden hacer antes de entrar a un tema de liberación y de oraciones de estas. Ayudarle, por ejemplo, con una buena confesión. Una buena confesión ayuda muchísimo, muchísimo. O preguntarle a la persona, ¿qué has hecho? O sea, ¿por qué este tipo de reacción? Esto no es normal. ¿Qué será lo que se está manifestando en este dolor de cabeza, en esta incomodidad? Hay que ayudarle a ver qué pasa. Roberto Huerta. Ah, Sí, buenos días, padre. Dios le bendiga. sí, ¿Me escucha Roberto, por ¿cómo ahí? está? Sí, Roberto, ¿cómo está? Bendecido, gracias a Dios. Oiga, padre, solamente iba a hacer un comentario sobre lo que es cuando vas a ir a orar por una persona, porque sí se mira mucho, ¿verdad? Hay muchas personas que reciben el Espíritu Santo, están paraditos contemplando la presencia de Dios, muy metidos en el Espíritu, y muchas veces llega solamente por detrás, hablando muy fuerte, distrayendo a esa persona y sacándola de esa presencia hermosa. Creo que
sería bueno ir y mirar si él está con sus ojos abiertos, está profundamente metido en el espíritu, o tener mucha prudencia, porque y también han venido a mí a decirme muchas personitas que estaba bien a gusto, pero hasta que llegó ese momento donde le quitaron esa paz. Muy claro, muy bueno, Roberto. Y qué bueno que usted menciona esto porque a muchas personas les llega a pasar esto. ¿Sí? Entonces nosotros... Por muy servidor que usted sea, por mucha gracia que tenga, por lo que sea, lo que tenemos que hacer es ayudarle a esa persona. O sea, yo tengo que tener como ese discernimiento para saber si entrar o no entrar, o tocar o no tocar, o sea, poner la mano o no poner la mano, ¿ya? Hay veces uno simplemente se para al lado de la persona y ora por ella y no más, y ya, que el fuego del Espíritu queme a esta persona, la llene, y ya, no más. Pero entonces, esto que dice Roberto es muy importante. Lo que yo les decía, cuántas veces nosotros le robamos a los participantes el momento de oración que están teniendo, el encuentro que están teniendo con el Señor, la apertura, y lo que dice Roberto, se cierra la gente y ya no les gusta que el servidor venga a orar, porque pues me roba mi momento, o sea, no ore por mí, no, váyase. La gente es respetuosa. Pero déjeme quieto, yo aquí estoy bien, yo estoy contento con el Señor. Entonces se dan cuenta, yo tengo que discernir eso también y saber qué momento podemos entrar y qué momento yo también debo entrar. Aquí también mencionan que dice, cuando oran, traen el rosario en la mano y lo ponen en la frente y se lo clavan aquí duro, ¿cierto? No, hermanos, eso también no se puede hacer, o sea, rosarios en la mano, nada de eso, o sea, su rosario en su bolsillo guardadito y ojalá récelo y ojalá que lo rece, ¿no? Porque pues muy guardadito, muy en la mano, pero ¿para qué? Yo les digo, nada de eso, nada, no estemos cargando y no nos llenemos nosotros de, miren, de sacramentales, qué pena, pero es el tema de los sacramentales, la gente abusa de eso. Y gente que se llena las manillas con medallitas y cosas. Y... No, hermano, no, hermano. Miren, ¿saben cuál es el mejor sacramental? Vivir una vida santa, estar en gracia de Dios. Eso sí, deja que el Espíritu Santo fluya. Muchas veces la gente se pega a los sacramentales y no deja que el Espíritu Santo fluya. Una señora embarazada, yo les recomiendo que mujeres embarazadas no intercedan. La pregunta que me hacen ahí, mujeres embarazadas, les recomiendo más que no intercedan, porque vuelvo y les digo, si usted no está fuerte espiritualmente, se puede contaminar y también el niño. Padre, cuidado, por eso les digo, cuídense. Recomienda para interceder. ¿Qué oraciones? No, simplemente ore por las personas. ¿Qué oraciones hacer para interceder por otras personas? Simplemente usted intercede, ore y Señor, te entrego a esta persona, llénala de tu espíritu, quémala con la gracia de tu espíritu, que tu gracia la acompañe, la renueve, la restaure, todo eso. Y ya el fuego del espíritu que haga la obra en esta persona, sánala, libérala, restáurala. Eso es lo que uno hace cuando está orando por una persona. Bueno, parece que se acabaron las preguntas, ¿cierto? Bueno, pues vamos a hacer la oración para terminar y para cerrar hoy la reunión de esta noche. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por este compartir. Te damos gracias por cada uno de los hermanos que se ha conectado. Te pido que los bendigas, que los guardes, que los protejas, que tu Espíritu Santo esté con ellos. Y en este día, Señor, permítenos ser fieles a esta invitación que nos haces, a hacer tu voluntad, a buscarte solo a ti y a buscar lo que a ti te agrada. Bendícenos, guárdanos, protégenos y quédate siempre con nosotros, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muchachos, buenas noches. Dios los bendiga y por aquí seguimos. Un abrazo. Buenas noches, Padre. Padre. Muchas gracias. Muchas gracias. Dios los bendiga.